Tu entro a la palabra del camino Señor, firme, mi casa se un momentito levantó. que lo pongo por aquí a Yo grabar. y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la Vamos a puerta, entrar, tu ¿verdad? pacto A lo que escrito corresponde al libro de está. Yo Efesios. y mi casa Fíjate, serviremos este a capítulo Jehová. 4, los versos Sobre la 13, mesa hay perdón, 17 al 32, esperanza, lo vamos a dividir oramos en dos partes, antes del pan. porque si hay Niños algo diciendo vital, tu hermano, en la vida del nombre, creyente aprenden es Efesios contigo 4. a amar. Si Efesios toca el 4, miedo la y lo vamos a dividir en dos ventana, partes, vamos a estar tu hoy paz discutiendo, ¿verdad?, viene lo a que son los versos del 17 entrar al bajo 24, tus y en el alas próximo, ¿verdad?, si seguros, Dios así lo contigo permite, ¿verdad?, si queremos no viene antes o nos lleva a nosotros, vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, del 25 al 32. Eso para que podamos disfrutar la palabra. Mira, hermano, si hay algo que yo he aprendido, ¿verdad?, en el Evangelio, y no lo sé todo, ¿verdad?, porque todos los días estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo en el Señor, porque esa es la vida constante del creyente, tiene que vivir en constante aprendizaje, el que crea verdad que no alcanza de todo, si sepa otros que se es un error, porque alejan. nosotros estamos Yo quiero de camino, ¿verdad?, a la perfección. Así ser que hijo. si una de las cosas que yo he aprendido, ¿verdad?, en el Evangelio es que, hermano, la palabra del Señor se disfruta. La palabra del Señor hay que disfrutársela, hay que desglosarla y no es simplemente predicarla, sino aplicarla. Y por eso vamos a coger este capítulo 4, versos del 17 al 32, y lo vamos a desglosar poquito a poco. Porque aquí hay unos fundamentos, hermanos, muy importantes para el pueblo del Señor. Siempre me gusta aclarar esto y decirles que la palabra del Señor está escrita para el creyente. Es la guía, es el manual del creyente, es el librito que nosotros tenemos que seguir. Y cuando digo librito, ¿verdad?, no es por minimizarlo, sino para que nosotros entendamos que es el que tenemos que estar constantemente leyendo. Yo sí tengo muchos libros, tengo una biblioteca, ¿verdad?, en cuestión a libros de bíblicos, pero siempre he creído que la mejor, ¿verdad?, escritura que puede existir es la palabra del Señor. Ningún libro puede sustituir, ¿verdad?, lo que es la Biblia. Así que por eso es que es bien importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, a medida que vayamos orando, lo acompañemos, ¿verdad?, con lo que es la lectura de la palabra del Señor, porque oración sin lectura está media. Y por ende, reforzarlo o aplicarlo, ¿verdad?, en la práctica. Porque un evangelio que se ora y se lee escritura, pero no se practica, hermano, es un evangelio cojo. Como una mesa de 3 sillas que le quitaron una pata. Se va a caer. Entonces, es bien importante que nosotros como cristianos oremos, leamos la escritura y practiquemos la escritura. Entonces, cuando nosotros comenzamos a practicar la escritura, no hay que hacer mucho revuelo, no hay que hacer muchos gritos, ni hacer mucha exégesis, porque quien te ve se va a dar cuenta que usted practica el evangelio. Así que esto es bien importante, ¿verdad?, para la vida de todo creyente, que nosotros como cristianos pongamos en práctica no solamente lo que predicamos, sino lo que leemos, lo que aprendemos. Entonces nosotros vamos a ir desglosando estos versos porque vamos a estar hablando, ¿verdad? El subtema de estos versos son la nueva vida en Cristo. Fíjese, siempre, y ya, ¿verdad?, los que se van conectado en varias ocasiones, ¿verdad?, saludamos a los nuevos que se conectan. Wow, yo creo que me siento más que privilegiada, ¿verdad?, que alguien, ¿verdad?, de Venezuela esté aquí conectado, así que es un privilegio, ¿verdad?, el poder tener la audiencia de allá de Venezuela. Pero los que me han escuchado consecutivamente, ¿verdad?, en los estudios que se han dado, saben que yo siempre hablo de un trasfondo histórico. ¿Por qué? Porque siempre digo que la palabra no se ajusta al creyente, nosotros nos ajustamos a la palabra.
Yo no puedo leer la escritura y simplemente ajustarla a lo que yo entiendo, a lo que yo creo. O pues yo me siento así y yo lo voy a aplicar así porque yo entiendo que esto debería ser así. No, la palabra fue escrita por un motivo. Los apóstoles, ¿verdad? Y los siervos, los profetas, escribieron, ¿verdad? O el Espíritu Santo los inspiró por un hecho en específico. Por eso es que hoy vemos tantas denominaciones, vemos tantas falsas doctrinas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha cogido los versos, los ha sacado fuera de contexto y lamentablemente han creado un disparate, porque esa es la realidad. Y han creado nuevas doctrinas, han creado, ¿verdad? Nuevas revelaciones, ¿verdad? Y no se han alineado a lo que es la escritura. Entonces nosotros no podemos, es como una persona que escribe un libro. Cuando una persona escribe un libro de lo que sea, de ciencia ficción, romance, lo que quiera, que escribe la gente del mundo, lo escribe con un propósito, lo escribe con una historia en específico, una historia vivida, una historia que vio o algo que se imaginó, pero el propósito lo conoce el autor y la mayoría de los escritores hacen unas audiencias para exponer sus libros. Y ahí vienen los fanáticos de los libros que leen los libros y se envuelven porque hay gente que le encanta leer. Y cuando hacen esa rueda, ¿verdad? De diálogo del libro, una persona le puede decir, mira, ¿por qué tú escribiste esto? Yo entiendo que esto tú lo escribiste por esto, y el escritor le va a decir, sí, ok, eso es lo que tú interpretaste. Pero la realidad es que yo lo escribí por esto. Y entonces eso es lo que hace el trasfondo histórico. El trasfondo histórico lo que hace es que te abre la luz de por qué específicamente se escribió, no por lo que yo quiera decir, porque si fuese así, hermano, cualquier persona puede venir y decir, pues yo lo aplico. No, hermano, no. La palabra del Señor fue escrita por algo. Y el trasfondo histórico, ¿verdad? De lo que es Efesios 4, del 17 al 32, lo vamos a hablar completo, aunque vamos a tocar solamente hasta los versos 24. Fue escrito por Pablo, ya eso lo hemos dicho hasta el cansancio, él estaba preso, ¿verdad? Pero lo escribió específicamente estos versos, y quiero que me escuche bien, ¿verdad? En un momento donde la iglesia estaba creciendo rápidamente, o sea, había crecimiento en la iglesia. Pero a pesar de que había crecimiento, también habían unos problemas bien serios dentro de la iglesia. O sea, muchos creyentes que procedían, o sea, venían de la vida pagana, arrastraban su vida pasada. Y usted dirá, pero ¿cómo eso es posible? Porque es que el que es creyente no puede vivir así. Y déjeme decirle que hay una diferencia entre lo que es un creyente verdadero y un creyente falso. El creyente, ¿verdad? Que es verdadero, que no practica el pecado, hermano, es un creyente, perdón, que es un creyente que puede estar luchando con quizás cosas viejas. Creyente que vive luchando, se arrodilla, ora y lucha, ¿verdad? Por no caer, ¿verdad? En las cosas viejas. Un creyente que a lo mejor que si cae, hay arrepentimiento instantáneamente. Eso es un creyente verdadero, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un santo, porque los santos están en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que un creyente verdadero, hermano, es el que falla, pero se levanta, se arrepiente, pide perdón, ¿verdad? En cuestión al pecado que cometió, porque aquí nosotros no somos quien para estar juzgando. Y hay un refrán en Puerto Rico que dice, ¿verdad? Que el que no tiene dinga, tiene mandinga, y el que no tiene gimnasia, tiene magnesia. Entonces, el que no tiene una cosa, tiene la otra. Claro que esto no es una licencia para que el creyente peque, no. Pero el creyente que viene del mundo arrastrando cosas de la vida pasada, esto depende de la dureza del corazón, porque hay cristianos que tienen un encuentro con Jesucristo y al instante son cambiados, y eso lo hemos visto y hemos escuchado testimonios. Pero hay otros, hermanos, que depende de la actitud, depende de la mente, la transformación en ellos es lenta, porque vienen arrastrando cosas del pasado. Entonces, y está el creyente, hermano, el creyente falso. El creyente falso que vive una vida en pecado, que peca. Y algo bien sencillo, yo siempre ataco esto, hermano, y me va a escuchar hasta la saciedad. Una persona
Un creyente falso, ¿usted sabe cuál es? El que le gusta hablar del hermano y entiende que eso no está mal. Entiende que eso es un modus operandum de liberarse. Ese es el creyente falso. Porque el creyente que es verdadero entiende que la murmuración, sea como sea, es pecado. Así sea pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que el creyente falso no tiene un cambio, hermano. Ni de actitud, ni de pensamiento, ni en su forma de vivir. Ese es el creyente falso. Pues el creyente falso también es el que no se arrepiente. Mira, hermano, yo he visto tantas cosas en esta vida, pero tantas cosas, que si yo me siento a contarla, hay cosas que no edifican. Pero yo he visto tantas cosas, hermano, en esta vida, que uno dice, wow, a la verdad que uno tiene que orar. Porque si no ora, engañan a uno. Porque es bien difícil, hermano, hay que meterse en el espíritu para distinguir quién es el cristiano verdadero y quién es el cristiano falso. Porque muchos parecen, pero no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que el creyente falso no tiene ningún tipo de arrepentimiento. El creyente falso ofende al hermano y piensa que es a él a quien tienen que pedirle perdón. Eso psicológicamente, hermano, tiene un nombre, pero no vamos a entrar a la psicología, ¿verdad? Pero eso es un creyente falso. Entonces, ¿qué pasa? Que el creyente falso también justifica. Yo no sé si usted, ¿verdad?, se ha topado con personas que siempre se están justificando y usted ve que todo lo toman personal. Todo lo que usted diga, oye, lo cogen personal. Y siempre están justificando porque no quieren reconocer en el estado en que está. Eso le pasaba a la iglesia de Éfeso. Ese es el trasfondo histórico para que usted pueda entender lo que Pablo fue a hablarle a la iglesia de Éfeso. O sea, hablamos anteriormente que Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en Asia Menor. ¿Por qué? Porque Éfeso era el centro comercial, era el centro cultural, era el centro religioso. O sea, allí se encontraba, y esto lo hemos hablado hasta la saciedad, el templo de Artemisa, que era, hermano, la supuesta diosa de la fertilidad. Entonces, una de las cosas que habla el contexto histórico, hermano, que también, aparte de todo esto, había que idolatría, habían prácticas inmorales, había magia y una vida moralmente corrompida. Y eso usted luego se sienta a leerlo en Hechos 19, usted va a poder ver lo que ocurría en Éfeso. Entonces, Éfeso, hermano, no era simplemente una ciudad pagana. O sea, en teoría, no era simplemente pagana, era un centro, hermano, activo de prácticas religiosas mezcladas con la inmoralidad social. Y nos vamos a adentrar en este trasfondo histórico, hermano, para que usted pueda entender. Y a mí me encanta la historia bíblica. Me encanta la historia bíblica porque, oye, a veces uno dice, wow, uno está pasando esta situación y uno piensa que esto viene de ahora, esto no viene de ahora, hermano. Esto viene desde antes, desde la antigüedad, esto siempre ha ocurrido. Hay gente que se escandaliza, y me perdona, hay gente que se escandaliza, wow, que el homosexualismo, que el lesbianismo, que la comunidad LGTB, hermano, eso se ve desde la antigüedad. Eso se ha visto desde la antigüedad y vimos cómo Dios emitió un juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Entonces el cristiano no tiene que andar escandalizado. El cristiano lo que tiene que, cuando vea todas estas cosas, se tiene que apercibir y se tiene que arreglar. En vez de estar buscando arreglar al otro, hay que buscar arreglarse uno internamente. Entonces, Efesio no era simplemente una ciudad pagana, había magia, había ocultismo, había hechicería, hermano, y estaba lo que hablamos, el culto a Artemisa. Y yo quiero que usted me escuche bien, porque el culto de Artemisa, si usted no tenía el conocimiento, yo quiero que usted lo tenga ahora, no era cualquier culto. O sea, existen evidencias históricas, hermano, de la fuerte asociación, hermano, que existía entre la religión y las prácticas sexuales. O sea, no estamos hablando de un lugar en el que ocurría simplemente un hechicito así. No, hermano, estábamos hablando de profundidad.
Estábamos hablando de abominaciones. Entonces, habían sacerdotisas y actividades vinculadas al templo de Artemisa que formaban parte, hermano, de la vida religiosa. Esto era lo que estaba ocurriendo alrededor. O sea, Estrabón, que era un geógrafo, o sea, era un geógrafo gentil, era un historiador griego, viajero, era un historiador, es una de las fuentes más sólidas que evidencia, hermano, lo que ocurría en estos cultos. Entonces, aparte de que había toda esta inmoralidad, aparte de que habían estos cultos, aparte de que habían hechicerías, hermano, que había magia, ocultismo, Éfeso era famoso por simplemente que existían lo que se le conocían las Efesias Gramata. Y eso eran simplemente letras efesios. ¿Usted sabe lo que eran eso? Eran palabras mágicas que usaban como amuleto. Estamos hablando de un ambiente, hermano, diabólico en la iglesia de Éfeso. Entonces, la gente, hermano, practicaba hechizos, invocaciones espirituales y utilizaban amuletos protectores. Lo que pasa es que en ese tiempo era más abierto que ahora. Hoy los vemos en la mayoría de las ocasiones, ocultos, hermano. Y dentro de las iglesias también lo hay. Porque yo recuerdo hace muchos años que contaba un testimonio un pastor que le contaron un testimonio de este satanista que se iba a las iglesias a predicar. Y en una iglesia predicó y muchachos, la gente brincaba y saltaba y hablaba lengua y muchachos corrían como si fuera un estadio. Y el pastor brincaba y muchachos, una cosa bárbara. Y cuando él terminó de orar, que impuso mano, que transmitió los demonios, porque esa fue la realidad, hizo de todo. El culto le dijo, yo quiero que ustedes se sienten. Y le pregunta a la iglesia, ¿ustedes se han gozado? Se gozaron, ¿verdad? Se gozaron. Y la iglesia, amén. Y el pastor ahí, amén. Y le dijo, pues le quiero decir que yo soy un satanista, que vine a hacer un ritual satánico en esta iglesia. Y muchos hoy han sido endemoniados. Porque lamentablemente se carece de visión. Por eso, hermano, uno tiene que pedirle discernimiento al espíritu. Porque no todo lo que brinca es conejo. Ni mucho menos es sapo. Y entonces esto suele ser como que un poquito duro de digerir, claro, para el que no es espiritual. Porque para el que es espiritual es celoso con las cosas de Dios. Es duro de digerir, ¿por qué? Porque hoy queremos un evangelio donde nos hablen bonito. Hoy queremos un evangelio donde nos pasen la mano. Hoy queremos un evangelio donde nos den cookies and cream. Porque nadie quiere ser corregido. Muchos no quieren ser corregidos. Si eso fuese así, hermano, el mundo estuviera a los pies de Cristo. Entonces, en la iglesia de Éfeso ocurrían invocaciones espirituales y utilizaban amuletos, hermano. O sea, alrededor de la iglesia de Éfeso. Entonces, habían idolatrías comercializadas. ¿Usted sabe qué quería decir eso, hermano? Que la religión era un comercio. La religión era una manera de producir en la economía. Eso está ocurriendo hoy en día, hermano, que muchos tienen el evangelio como mercaderes para sacar dinero, porque su objetivo es sacar dinero. Muchos han montado iglesias para simplemente sacar dinero al pueblo. Y eso no es algo nuevo, eso viene desde la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida moral estaba desordenada en la iglesia de Éfeso, en el entorno de Éfeso. Entonces, tanto, hermano, y esto es duro de decirlo, pero esto es historia, tanto sexual como social. Yo me ponía a pensar y yo decía, wow, esto tenía que ser una diablura. Una diablura alrededor de Éfeso. O sea, que los cristianos que estaban allí tenían que sobrevivir a un ambiente. Y hoy muchas veces nos quejamos porque el hermano nos miró mal. Ay, porque el hermano me dijo esto, yo me ofendí. Pero la iglesia de Éfeso, hermano,
estaba rodeada, hermano, en un ambiente demoníaco. Entonces, en la cultura grecorromana era común, hermano, encontrar relaciones fuera del matrimonio. O sea, vivían en fornicaciones y en concubinato. Eso era lo que se veía allí. Entonces, prácticas sexuales sin restricción moral bíblica y una falta total de distinguir entre lo que era sagrado y lo que era profano. Hermano, y cuando un cristiano no se mete, no boga mal adentro, hermano, no puede discernir lo que es santo y lo que es profano. Entonces, tienen un mogolle en la cabeza que a lo que es profano, hermano, lo quieren llamar santo y a lo que es santo lo quieren llamar profano, porque es que la palabra es clara, dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, cuando un creyente no tiene discernimiento de espíritu, que esto no se consigue predicando, que esto no se consigue haciendo obras benéficas, que esto no se consigue siendo familia de fulano mengano que ocupa el puesto aquel, el otro aquel. No, hermano, eso se consigue por medio de una relación con el Espíritu Santo. Y la relación que cada creyente debe tener por medio del Espíritu Santo es por medio de la oración, por medio de la intersección, pero también permitiéndole al Espíritu Santo que lo transforme. Porque eso era lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, que estaban arrastrando cosas viejas y querían quedarse con las cosas viejas sirviéndole a Dios. Entonces, uno no puede andar en dos aguas, hermano. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que también, hermano, y aquí podemos entrar, muchachos, nos podríamos quedar en el trasfondo histórico todo el estudio. También había corrupción de lenguaje, o sea, había vulgaridad, había engaño, había manipulación, había mentira, iras descontroladas y palabras corrompidas. O sea, cuando el evangelio llegó, hermano, muchas personas se convirtieron, muchos gentiles se convirtieron, muchos judíos se convirtieron, pero no cambiaron completamente su conducta de inmediato, hermano. La iglesia estaba llena de personas. La iglesia estaba llena de personas que no habían cambiado completamente. O sea, la iglesia estaba llena de personas que aún mentían. Hermano, eso es historia. Ese es el trasfondo histórico de Efesios. En la iglesia había gente que todavía mentían, que tenían problemas de ira, que robaban y que vivían desordenadamente. Y que tenían un lenguaje corrompido y que tenían conflictos internos, hermano, porque hay gente, hermano, si hay algo que yo he observado, tanto en la sociedad, yo lo dialogaba con una compañera, tanto en la sociedad, hermano, es la crisis interna que hay. Los complejos internos que hay, hermano, que no dejan, hablando en términos seculares, a la sociedad, al individuo avanzar hacia adelante. Se quedan estancados porque hay conflictos internos. Y a la iglesia hay gente que está estancada porque tienen conflictos internos. Muchos tienen complejos de inferioridad. Otros tienen complejos de superioridad. Entonces, nosotros como cristianos, cuando venimos a los pies de Cristo y decidimos entregarle, hermano, nuestra vida al Señor, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos transforme. Porque la iglesia de Efesios, la iglesia de Éfeso, no habían permitido que el Espíritu Santo culminara la obra que había comenzado. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba llena todavía de personas que su vida pasada no la habían dejado. O sea, la iglesia no estaba en persecución, hermano, porque esta iglesia de Efesios no estaba en persecución. Sí, porque hay gente que justifica su conducta. El diablo me está persiguiendo. Hay gente que justifica su conducta. Ay, me están haciendo la guerra. No, no, no. Simplemente son las consecuencias del mal proceder, de no permitirle al Espíritu Santo que transforme por completo la vida. Entonces,
Los creyentes ya habían aceptado a Cristo, pero seguían viviendo como antes en muchas áreas de su vida. Porque hay que permitirle, hermano, que la persona, que el nuevo convertido o que el que está caminando tenga una transformación completa. Porque esto es como yo lo veo como una computadora. Cuando usted está haciendo un update en una computadora, te dice, por favor, conecta el cargador y más déjala ahí hasta que finalice. No la apagues y no la desconectes hasta que finalice. ¿Por qué? Porque si usted la apaga y la desconecta antes que finalice, hermano, se pueden dañar hasta los BIOS de las computadoras. Pero el creyente es así. Si no permite que el Espíritu Santo, hermano, obre en su vida por completo, y saque lo que tenga que sacar de su vida por completo, usted va a ser un cristiano a media. Usted va a ser un cristiano, como hay una película que a mí me gusta mucho, que es dominicana, un cristiano de la secreta. Que en la iglesia soy una cosa, pero afuera yo soy otra. Entonces, eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Dice los versos 17 y 18, dice, Pablo hablando a la iglesia, dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mientras yo leía estos versos, hermano, a mí me da una gracia porque hay gente que se ofende por cualquier cosa. Hay gente que se ofende, mire, y si muchos creyentes estuvieran en este tiempo, estuvieran ofendidos todo el tiempo, porque Pablo les llama ignorantes. O sea, si tú andas en la vida pasada, tú eres un ignorante. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo le está soltando no como un requisito de su propia voluntad, y lo dice al inicio de estos versos. Pablo le está exhortando como un requerimiento del Señor. Por eso es que usted ve más adelante en los libros de Corintios que Pablo dice, mando yo. Pero después dice, no mando yo, sino el Señor. Porque hay cosas que son opiniones de uno y hay otras cosas que es porque lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo las está soltando. Ustedes no pueden andar como los gentiles, como los que están en el mundo, como en su vida pasada, con sus costumbres paganas y en los deseos de sus propias mentes, lo que usted piensa, hermano. Usted no se ha puesto a pensar si usted a diario recibe tantos ataques en la mente, tantos pensamientos, tantas cosas que el enemigo muchas veces le pone, esto, el otro. Mire, a veces uno ve tanta injusticia y el enemigo lo que primero que te pone y te dice, véngate. Véngate. Y el Espíritu Santo diciendo, mía es la venganza, yo soy el que paga. Pero la carne por ahí diciéndote, véngate. Si tú tienes cómo vengarte. Más el Espíritu Santo diciéndote por otro lado, no. Esa era tu manera, tu pasada manera de vivir. Ya tú no eres así. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo exhortaba a la iglesia, no puedes vivir así. O sea, tú tienes que soltar eso que está del pasado. Entonces, tenía que haber una separación clara, hermano, porque ahora ellos le pertenecían a Cristo. O sea, Pablo describe la condición de los no convertidos para mostrar de dónde Dios los había sacado. O sea, tenían el entendimiento entenebrecido, es decir, no podían percibir, hermano, claramente la verdad. O sea, les costaba discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora, hoy en día existen muchas filosofías baratas en que hay muchas verdades. Tu verdad y mi verdad. Si eso fuese así, hermano, no existieran los juzgados. No existirían los juzgados, ni los jueces, ni nada. Porque viene un ladrón, se mete a la casa, roba y dice, no, lo que pasa es que tu verdad es que tú crees que yo soy un ladrón. No, pero yo fui porque fui a pasear y fui a ver la casa. Esa es mi verdad. Hay una verdad, hermano, y hay una mentira. Cristo es la verdad y el enemigo es la mentira. Entonces, ¿qué pasa?
que Pablo describe la condición de los que no estaban convertidos para que ellos entendieran, mira, Dios te sacó de ahí y tú no puedes volver ahí. Entonces, los que están afuera tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, ellos no pueden discernir, porque dice la Biblia que los que son de la carne no pueden discernir, no pueden entender lo que es del Espíritu. Entonces, o sea, a ellos les costaba discernir entre lo que estaba incorrecto, y por eso es que los que estaban afuera practicaban todo ese tipo de inmoralidades. O sea, estaban influenciados por la ignorancia, por la falta de conocimiento, hermano, por el engaño y la dureza del corazón, porque si hay algo que no permite que una persona pueda ser transformada por Cristo completamente, es la dureza de su corazón, la soberbia. Hermano, y aunque usted no lo crea, la soberbia, la prepotencia, la jactancia, eso se ve, hermano. Eso a simple vista se ve. Y quienes no lo pueden ver son las personas que son soberbias, jactantes. Hay gente, hermano, y me disculpa la palabra, que son pedantes. Y uno dice, wow, pero ¿existirá algún grano de humildad en ellos? Hoy en la escuela tienen porque estamos trabajando unos temas que se llaman experiencias comunes. Son tipos de reflexiones, y esta semana le tocaba el poder. Y yo vengo y le comento una compañera que estábamos dando unas reflexiones, y yo le digo, bueno, esto es que estamos hablando de unas situaciones, y yo le digo, bueno, esto es como el refrán que dice, dale el poder al mediocre y verás su mediocridad. ¿Usted quiere saber cómo es una persona de verdad? Dele poder. En la iglesia, dele puesto. ¿Usted quiere saber cómo verdaderamente es un cristiano? Dele puesto para que usted vea. Y ahí se le va a salir lo que está dentro de su corazón. Entonces, esta iglesia tenían dificultad para comprender las cosas espirituales. Entonces, continúa diciendo y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, Pablo habla aquí de una sociedad entregada a la inmoralidad, a la sexualidad desordenada, al descontrol, a la corrupción. Y él lo que pretendía, hermano, era simplemente evidenciar el nivel de degradación de un mundo que anda sin Dios, hermano. Porque un mundo que anda sin Dios, lo que va es rumbo, hermano, al despeñadero, a practicar todo tipo de pecado. Entonces, esto él lo hacía no para criticar al mundo, hermano, sino simplemente para exhortar a los creyentes a rechazar este estilo de vida. Porque habían creyentes que no habían dejado la vida pasada y les gustaba esto también. Y estaban los que estaban luchando, hermano. Estaban los creyentes verdaderos y los creyentes falsos. Y eso lo hemos visto, hermano, por generaciones. Eso no es algo que escandalizarse, porque lo hemos visto. Y aquí usted no puede ser más bueno que Dios. Porque si es Dios mismo y lo señala, usted no puede decir, no, porque aquí todos somos buenos. No, no, hermano, no. Como cristianos, nosotros nos tenemos que percibir de que estas cosas existen dentro de la iglesia y tienen que ser señaladas. Porque para eso dejaron la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo lo hacía con el fin de dejar evidencia, con el único propósito de soltar a los creyentes que rechacen este estilo de vida, que este no es el estilo de vida que han aprendido de Cristo. O sea, Pablo les hacía ver que ese no era el evangelio, ni mucho menos el ejemplo de Cristo. Al contrario, era totalmente distinto. El evangelio de Cristo era totalmente distinto a las corrientes de este mundo. O sea, la intención de Pablo era simplemente recordarle, como el Espíritu Santo quiere en esta noche, recordarles que el evangelio, hermano, transforma. Y que debían vivir conforme
hermano, a lo que ellos recibieron. Tal como dice la escritura, hermano, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5:17. O sea, Pablo quería que entendieran que la vida cristiana, hermano, la vida cristiana no podía seguir el patrón de la cultura que los rodeaba. O sea, sino el modelo de Cristo que los había llamado una vida nueva, hermano, porque nosotros como cristianos no podemos seguir practicando lo que nosotros antes habíamos dejado. Si usted era un mentiroso, usted no puede mentir más. Que se le escapó, que quizás a lo mejor se encontró en una encrucijada y mire, por susto, se le zafó, hermano, una mentira. Claro, todos podemos caer en eso. No nos vamos a hacer los santos. Pero que usted lo haga por práctica, hermano. Yo conozco gente cristiana que predica, que habla en lengua y son unos mentirosos. Y mienten por jugar, hermano. Y se inventan unas historias, hermano, que uno dice, wow. Yo los miro y yo digo, problemas mentales tiene que tener. Porque una persona que se inventa una historia, hermano, con unas mentiras, eso lo hacen la gente loca, las que tienen retraso mental. Eso no lo hace una persona normal, y mucho menos una persona que ha sido transformada por Cristo. Hermano, yo le voy a decir algo más profundo. Quizás allá en Estados Unidos, no sé si eso lo dan. Acá en Puerto Rico dan lo que se conoce como el PAN, la tarjeta de la familia. Yo conozco cristianos que mienten para coger esos beneficios. Ay, usted me dice a mí, ay, eso no es nada, eso no es bendito, eso no, que usted me dice que bendito es que tiene una necesidad, Dios suple. Entonces después se están llenando la boca diciendo, no, porque Dios me suple, Dios me da esto, Dios me da lo otro. Pero si tú eres un mentiroso, una mentirosa, y mentiste para coger los cupones. Yo sé que estas cosas, hermano, que duelen y que no, hermano, pero yo no puedo callar para que la gente se sienta cómoda. Y si nos vamos por ahí, montones de cosas más, hermano, que viven con malas costumbres y malos hábitos de su vida pasada. Y yo siempre digo a este corito que siempre están cantando, me voy con él, me voy con él. Entonces, dice el 21 y el 22, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, si en verdad. O sea, que había cristianos que no, que lo decían de embuste. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, Pablo hace aquí una salvedad, o mejor dicho, un pero. Y ese pero era si ellos verdaderamente habían tenido un encuentro con Dios, uno que les hubiera cambiado por completo, entonces, hermano, ellos podían hablar. ¿Por qué? Porque como dice la escritura, y conoceréis, hermano, la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Jesús. Y sus enseñanzas, hermano, son puras y santas. Por eso es que en el estudio anterior, si no me equivoco, yo lo dije, hermano, aquí hay que dejarse de changuería y coger el evangelio con seriedad. Y estoy hablando en términos generales. Hay un refrán que dice aquí, que dicen acá en Puerto Rico, que dice que al que le caiga el sello, que se lo ponga. Y yo soy la primera que me lo pongo. Pero estás hablando en términos generales. Porque es que yo he visto tanto cristiano, hermano, que no tiene vergüenza. Y cogen y pisotean la sangre de Cristo como si Cristo fuera cualquier cosa. Pero en Semana Santa están, gloria a Dios, aleluya. Pues Cristo murió por nosotros todos los días. Y su sangre, hermano, no puede ser pisoteada.
Entonces, ¿qué pasa? Que la verdad es Jesús. La enseñanza de Jesús es pura, es santa, no contaminada con este mundo, hermano. La enseñanza era de Cristo, o sea, la enseñanza que le habían impartido aquí a estos cristianos. Y ellos conocían la verdad. No eran unos cristianos que no conocían la verdad. Y la verdad, hermano, ¿usted sabe qué es lo que hace la verdad? Aunque yo lo he dicho en otras ocasiones, que la verdad duele, hermano. Te la digan cantando, te la digan suave, te la digan con una musiquita instrumental, con una música ahí eufórica, que te pasen la mano, te la digan con un chocolate, te la digan con comida. La verdad duele. Y usted sabe qué hace la verdad. La verdad exige cambios. Por eso es que usted no puede ser una persona que pida perdón y no cambie. Porque la verdad, hermano, exige cambio. Pablo les dice que ya no pueden vivir como antes vivían. O sea, no pueden comportarse como la vieja criatura, el viejo hombre o la vieja mujer, ¿verdad? Para que nadie se sienta ofendido. Porque ese viejo hombre estaba viciado, hermano, estaba adicto, estaba atado a las cosas de este mundo. Porque la carne, dice la Biblia, que el espíritu está dispuesto, pero la carne, hermano, la carne es débil. La carne lo que le gusta es la concupiscencia. Entonces, el deseo del viejo hombre o de la vieja mujer era pecar. Entonces, por eso había que despojarse, quitárselo. Dejar atrás la manera antigua de vivir, abandonar los malos hábitos, los pecados y las actitudes, hermano. Y si aquí vamos a hablar de hábitos, hermano, hay hábitos, hermanos, que muchos cristianos creen que son buenos, hermanos, y no lo son. Y voy a entrar aquí a uno que el Espíritu Santo lleva trabajando mientras oraba. Y mientras oraba, mira, hermano, y le quiero compartir esto. Mientras yo oraba, yo le preguntaba al Señor y le dije, Dios mío, pero ¿por qué yo me estoy enfermando tanto? Porque yo siento que mi cuerpo se está desanimando. Porque yo siento como que las energías como que me están bajando. Porque yo me siento enferma. Y el Espíritu Santo me llevaba, hermano, a lo que es no tener dominio propio. A los malos hábitos que uno tiene en la alimentación. Ya lo estamos mejorando, ya estamos ready, ya estamos cogiendo energía. Porque cuando uno les hace caso al Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo obra a favor de uno. A los malos hábitos que tienen los creyentes. Que los creyentes no beben, pero comen hasta la saciedad. A los malos hábitos que uno tiene alimentando su cuerpo. Y después uno ve que no puede ni orar, no puede ayunar, no puede hacer nada porque ya las tripas le están sonando, le está dando dolor de cabeza porque tienen malos hábitos. Entonces, esos malos hábitos uno los tiene que someter a los pies de Cristo. Para que Dios coja y los transforme y nuestra vida la coja y la estruje y la transforme. Porque muchas veces le estamos echando la culpa al diablo, pero ni el diablo tiene la culpa, hermano. Son las propias consecuencias de nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Pablo le está diciendo, ustedes se tienen que despojar de los malos hábitos. Ustedes se tienen que despojar, hermano, de lo que no edifica, de las malas conversaciones, de las cosas que lo hacen retroceder. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le decía, mira, el viejo hombre está viciado con pecar. O sea, tienen que dejar atrás la antigua vida y tienen que abandonar los malos hábitos. Tienen que, hermanos, hay gente que hasta con actitudes. Mira, hermano, hay una cosa que yo trabajo bien fuerte en mi salón de clase y es esta cuestión del bullying. Del bullying. Me imagino que usted tiene que tener conocimiento. ¿Qué daño hace el bullying dentro, ¿verdad? de las escuelas? A nivel, ¿verdad? Mental, emocional de las escuelas, ¿verdad? De los niños. Y yo ataco esto bien fuerte en mi salón. Y yo, para la gloria de Dios,
Muchos padres se han acercado a mí y me han dado las gracias y me dicen, gracias maestra, porque mi nena viene de esta escuela con esta situación y ella se ha sentido protegida porque usted ha trabajado esto y usted no permite esto. Y hermano, yo soy bien cortante con esto, porque yo creo en la salud mental y en la salud emocional. Y le voy a decir algo más que el Espíritu Santo me llevaba. Usted sabe que eso existe en la iglesia también. Eso también existe en la iglesia, hermano. Los hermanos que les gustan mofarse de los demás. Los hermanos que usted los ve, hermano, en silla de escarnecedores riéndose de los demás. Ellos piensan que Dios no los ve, pero Dios los ve. Y el Espíritu Santo me llevaba a eso. Hermano, porque hay cristianos que tienen unas actitudes de la vida pasada. Cuando eran en la vida pasada, hacían este tipo de comportamiento, hermano, y cogían a la gente y los enfermaban emocionalmente. Y se le burlaban. Esto existe en el trabajo, ¿verdad? En términos de compañeros se le conoce como acoso laboral. Y esto existe y esto es un daño terrible que se le hace a una persona. Y dentro de la iglesia, hermano, hay cristianos que tienen estas actitudes. Le voy a decir más. Hay cristianos, hermano, que cogen los púlpitos para tirarle a los otros hermanos. Y esto por años yo lo vi. Hermano. Sobre todo a la juventud. Quizás el hermano tiene, ahorita la hermana Noemí estaba hablando de cómo puedes tú orar enojado con tu hermano. Hay hermanos que están enojados y aprovechan todas las oportunidades para coger los púlpitos y masacrar al hermano. Esas son actitudes del pasado. Esa es la manera de vivir antigua. Y ellos piensan que Dios no los está viendo, pero Dios los ve. Esas son las actitudes del viejo hombre, hermano. Esas son las actitudes, hermano, de aquellos que no han tenido una verdadera transformación. Y eso existe dentro de la iglesia. Como muchas otras actitudes existen en la iglesia, hermano. El menosprecio. El que yo lo hago mejor que tú. Yo predico mejor que tú. Porque siempre hay una competencia, hermano. Estos son costumbres de la vieja criatura. Y esto lo vemos a nivel, hermano, de trabajo. Yo lo veo a diario con mis estudiantes. Y yo tengo que corregir esto. Y hay gente, yo tengo compañeros que no lo corrigen, pero yo tengo la responsabilidad. Y he tenido estudiantes que me dicen, Missy, pero ¿por qué tú pierdes el tiempo? Y eso yo le digo, no. Yo no estoy perdiendo el tiempo en esto. Porque yo estoy formando individuos, hombres y mujeres de bien para el futuro. Y tú no puedes ser un hombre de bien. Yo tengo 100 puntos en la clase, pero eres un mal ser humano. Te mofas de los demás. Buscas la forma de aplastarlo. No, hermano, no, esa no es la forma del cristiano. Esa no es la forma de Cristo. Si Cristo hubiese actuado así, hermano, bendito, se hubiese llevado un montón de enredados hasta los mismos de él. Porque nosotros como cristianos, hermano, tenemos, hermano, que modelar a Cristo. Y finalizo con los últimos 2 versos que dicen, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo les estaba diciendo que tenían que cambiar por dentro, especialmente en sus mentes y en su espíritu. Tenían que renovarse. O sea, renovarse implicaba, hermano, cambiar la forma de pensar, adoptar una nueva actitud interior, dejar los pensamientos pecaminosos y viejos y permitir que Dios, hermano, renovara su mente. O sea, Pablo les hacía ver que debía haber un cambio interno, no solamente externo, hermano. Porque el Espíritu, hermano, transforma desde adentro. La palabra del Señor en Mateo 23:26 dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. O sea, primero te tienes que limpiar. Hay gente que lo que quiere es limpiar por fuera, que se vea bonito, pero por dentro, hermanos, están podridos.
Porque todo, como decía el salmista, respiran maldad. No duermen ni no es maquinando, hermano, maldad. Maquinando el momento oportuno para venir y dar el golpe, hermano. Como cristianos, nosotros no podemos ser así. Y la iglesia de Éfeso, Pablo les hacía ver, ustedes tampoco pueden ser así. O sea, Pablo les decía, primero ustedes tienen que despojarse. O sea, ustedes tienen que quitar el viejo hombre. Luego ustedes se tienen que renovar. Ustedes tienen que cambiar por dentro. Y finalmente ustedes se tienen que vestir, o sea, vivir lo nuevo. Porque en el Señor hay un proceso, en el Evangelio hay un proceso, en los trabajos también hay un proceso. Si usted quiere ocupar una posición más alta, no es que usted llegó allí y ya dijo, yo voy para esa posición. No, no, usted tiene que pasar por un proceso. Y Pablo le hace ver a la iglesia de Éfeso, ustedes se tienen que despojar de lo viejo. Ustedes no lo pueden traer aquí, se tienen que despojar. Ustedes se tienen que renovar, ustedes tienen que cambiar por completo. Y entonces ustedes se tienen que vestir de lo nuevo. Porque si se brinca alguno de los pasos, hermano, vuelvo y lo repito, somos cristianos cojos. Entonces, Pablo les exhorta a vestirse del nuevo hombre, de la nueva forma de vida y de la transformación que Cristo operó en ellos. O sea, el nuevo hombre no es una versión mejorada del viejo, hermano. Ese es el problema, que la iglesia de Éfeso quería traer el viejo hombre y renovarlo, pero con las mismas costumbres que tenían en el mundo. Entonces, sino una creación nueva, hecha por Dios, con una mente renovada, hermano, y un corazón alineado a la verdad. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, hermano, y nos ayude el Señor a nosotros meditar en esta palabra. Y les exhorto a leer los próximos versos. Porque los próximos versos, hermano, son fundamentales. Los próximos versos, hermano, permítanme un segundito que... Los próximos versos, hermano, son fundamentales para nosotros poder entender por qué Pablo le da esta exhortación a la iglesia de Éfeso. Así que nos ayuda el Señor y dejamos al pastor por aquí en lo próximo. Casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová.